Bienvenidos todos a este coloso, un estadio magnífico, en pleno corazón de Cataluña. Hablamos, por supuesto, del Camp Nou, hogar del Fútbol Club Barcelona. A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! Muy buenas, estoy encantado de estar hoy aquí. La primera parte ya está en marcha. Balón por alto entre líneas. Centro a la olla. ¡Va por el gol! Buena intervención del guardameta. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Pelotazo en largo hacia adelante. Una entrada dura, pero no hubo falta. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. ¡Ocasión clara! ¡Gol! Sin duda es uno de los mejores disparos que he visto. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! Perfecto. Hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Salió el balón. De Bruyne. A ver qué se inventa ahora. Supera la defensa por alto. Ahí va el centro. La defensa debe replegarse. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Parece que sale de esa. No, la pierde a manos de Aymeric Laporte. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Consigue salir. Puede buscar el disparo. ¡Y gol! El balón al fondo de la portería. Han demostrado tener gran aplomo, sobre todo, y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya, ¿eh? La defensa estaba completamente descolocada. Nadie vio al jugador sin marca en el medio del área. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. Aquí va un centro. Se le va buscando el remate. No ha podido convertir. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero han aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada además. Todos sabemos de lo que es capaz. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Golpea. Sin riesgo para el portero. Mejores opciones que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal intentarlo. Aprovecha el hueco
hueco en esa banda. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. ¡Qué buen! Comprueba el disparo. La juegan por la banda. Lo encara, a ver. Balón para arriba. Balón largo del portero. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Intenta superar la defensa por bajo. La suelca, cabecea en plancha. Y ahí está el balón, en el fondo de las mallas. ¡Gol! Consiguen ponerse por delante en el marcador. Ha sido un gran cabezazo. Eso sí que es ir a por todas, ¿eh? Ha sido un cabezazo espectacular. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Lo intenta. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? Y prueba uno. Interviene y la para. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. Y no le ha faltado mucho. Bueno, es sin duda un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Ha sido una buena cabalgada con toda la intención. Pero la defensa ha estado lista. Se ha quedado sin espacio. Gran intento. ¡Un golazo en toda regla! La verdad es que las cosas se han puesto muy interesantes. El siguiente gol puede ser determinante. Esa combinación ha sido impresionante. Es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad. Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Merecidísima remontada, merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse en el marcador y no supo ponérselo difícil. De Bruyne. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. Balón arriba. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área. Busca el disparo. Y vuelven a tener la posesión. Opta por jugarla más allá del centro del campo. ¡Qué buena primera parte! El marcador muestra un empate a 2 tantos.
Suena el silbato, que da comienzo a la segunda mitad. De Bruyne. La controla Gundogan. Tiene un disparo. Menudo gol. Balón adentro. Ese tanto subirá al marcador. Pues parece que el gol no va a subir al marcador. Claro que habrá muchos que no estén de acuerdo, pero la decisión fue correcta, yo creo, aunque la tomó un poquito tarde. Manos a la cabeza mezclados con gestos de alivio y el balón vuelve a rodar sobre el campo. Gundogan. Perfecta esa entrada. Intenta colar ese balón. Una entrada dura, pero limpia. Cambia el juego a la otra banda. Balón, llega la ocasión. ¡Qué providencial parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Y juega en largo. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área. Entró al balón, el árbitro deja seguir. Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego. Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí, pero no existen las estrategias y... ¡A ver ese remate! Pelotazo en largo. De Bruyne busca el hueco por arriba. Ha cortado el envío. Y sigue adelante. Eso parece falta. Sí, sí, la ha pitado. El árbitro ya le ha tomado la matrícula. Lo raro es que no se la sacara. Y allá va. Le pega. Buena oportunidad, pero no entró. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. Pelotazo en largo hacia adelante. Balón templado. Se libra del rival. Entró al balón. El árbitro deja seguir. Avanza con decisión. Se queda solo. Prueba el disparo. Ha malogrado una gran ocasión. Gran internada por el centro y qué gran control. El disparo tampoco ha sido malo, pero no lo suficientemente bueno. Oportunidad de gol. Menuda palomita. Y busca jugar con la línea de ataque. Tiene que ser tarjeta. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además. La falta de disciplina se empieza a notar en el terreno de juego. Alguien tiene que ponerse firme. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Busca a los hombres de delante. Pasan a la alternativa. Balón en la banda. Menudo golpea el balón. Lo hizo muy bien, pero no siempre se acierta.
Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto, algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Pueden tener una buena ocasión. Han vuelto a fallar. Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. ¡Va a disparar! No, muy desviado. Qué buenas combinaciones estamos viendo por esa banda. Sí, están multiplicando mucho sus opciones de juego. En el fútbol moderno hay una cosa importante y es que se espera. ¡Le pega duro! ¡Y gol! ¡Gol! Así se culmina una gran remontada. Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición de libro. Tienen un gol de ventaja. A mí me parece que esto es una actitud admirable, pero admirable. No se han venido abajo por los reveses anteriores y se colocan con ventaja con todo merecimiento. Balón arriba. Dentro del área. Llega la ocasión. ¡Qué clase! ¡Qué gol! Lo han logrado. Se restablece la igualdad. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. De nuevo tablas en el marcador. Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. ¡Qué buen corte! Rápido, limpio. Pocos. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Y tira. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Vuelca hacia la derecha. De Bruyne. Oportunidad de remate. Es gol. 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 Y la estrella del encuentro da el golpe de gracia. Marcar un gol en este punto del partido es decisivo, ¿eh? Y como cabía esperar, él quería ser el protagonista. Siempre aparece en el momento oportuno. Una fantástica definición nacida de una volea espectacular. Ese remate sentará cátedra. Fue ver la pelota, ir a por ella y enganchar una magnífica volea para definir con una calidad, déjame recalcarlo, exquisita. Y consigue su segundo chicharrito. Quizás este gol haya sido el definitivo. Juega hacia la banda derecha. Se están quedando sin tiempo ya, tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Recibe el balón. A ver Me qué parece que la defensa inventa se ha quedado ahora. dormida, la verdad. Ha sido una pifia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Eso es saque lateral. Ahí tenemos la sustitución. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Estamos llegando al final y la defensa les va a poner las cosas muy... Prepara el disparo. Maret. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Hoy hay una gran lección que aprender de lo que ha pasado hoy aquí. El exceso de confianza se paga en el fútbol carísimo. Coméntanos, ¿cómo has visto el partido? Hombre, siempre es duro digerir una derrota como esta en casa, ¿eh? Pero yo creo que se han preocupado demasiado de no perder en lugar de ir a por la victoria. Y eso al equipo le ha bloqueado, yo le he visto bloqueado. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios.